Una vez más, gracias amigos y compañeros por acompañarnos durante estas semanas. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, para ser específicos el capítulo 7 de este maravilloso libro. Empezamos conociendo la primera bestia que se presenta en el capítulo 7 de Daniel, viendo cada una de esas características y también viendo cómo es que el Señor quería entregarnos su mensaje a través de ese primer reino que se levanta a nivel mundial en esa época, y mostrarnos también una enseñanza espiritual para nuestra vida y nuestro corazón. Antes de iniciar el estudio de este día, nos gustaría elevar una petición a nuestro Señor, invocando su Espíritu Santo para que sea Él el que nos lleve a todo entendimiento. Oremos. Nuestro Dios, gracias por cuidarnos, por estar con nosotros durante este día y porque sus bendiciones nos siguen acompañando. Padre, permita que al abrir las Sagradas Escrituras, un destello de su santa luz ilumine nuestro sendero. Y que todas las cosas, Padre, que aprendamos sean simplemente para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento espiritual en esta tierra. Bendiga a cada hermano que nos acompaña, Dios. Usted conoce sus problemas, sus dificultades. Tómelas en sus benditas manos de amor. Y siempre, Padre, permita que su mano poderosa los guíe por el camino correcto. Gracias por todo. Lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando nuestro capítulo 7 de Daniel. El tema pasado vimos un poco acerca de lo que decía el versículo 4, donde Daniel dice: vi que la primera bestia era semejante a un león con alas de águila. Y viendo ciertas características de un imperio que se levanta en la época de Daniel, pudimos darnos cuenta de que este imperio, este primer reino que se levanta a nivel mundial como una potencia única, destronando a reinos y construyendo su propia fortaleza a través de la sangre y el dolor, era el reino de Babilonia. Pero también vimos que esta bestia tenía una característica, donde la última parte del versículo 4 decía que le fueron quitadas las alas y le fue entregado un corazón de hombre. Vimos esta parte en la forma en cómo Dios humilló al rey Nabucodonosor para enseñarle la lección de que todo lo que había conseguido no se debía a su fuerza, sino se debía solamente al poder y la bendición de Dios. Pero la visión continúa, porque dice el versículo 5, y he aquí una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso de un lado más alta que del otro, y tenía entre su boca 3 costillas, y le fue dicho: levántate y traga mucha carne. Esto es interesante porque la primera bestia que Daniel ve a un león con alas de águila. Ahora encuentra una segunda bestia que surge una vez más entre el mar. Y la característica de esta segunda bestia era que era parecida a un oso, que tenía 3 costillas sobre su boca y que de un lado se encontraba mucho más alta que del otro. Vamos a permitir que la Biblia sea su misma intérprete. Como bien lo habíamos mencionado las semanas pasadas, Cristo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 29, ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y todo lo que Dios había dejado escrito en este libro, lo hizo para nuestra enseñanza, para los que habríamos de vivir en los siglos del fin, para entender lecciones no solamente en la parte histórica, no solamente ver el poder de Dios a través del mundo, sino también para llevarlo a nuestra época, para guardarlo en nuestro corazón y para que nuestra vida estuviera escondida con Cristo Jesús. Vamos a ver, para poder entender cuál era el reinado que seguía después de Babilonia, vamos a ir ahí mismo en el libro de Daniel, pero vamos a estudiar el capítulo 5. Porque mire, dice el capítulo 5, en el versículo 1 al 3, la Biblia nos dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de estos 1000 comenzó a beber vino. Versículo 2, y Belsasar, con el gusto del vino, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Cuando nosotros recordamos un poco la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, precisamente cuando estaba en Babilonia
iniciando en su máximo esplendor, en su máximo apogeo, como nación imponente ante todas las demás. Y Nabucodonosor manda traer los vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén para guardarlos delante del templo de su Dios principal, en símbolo de que el Dios de los babilonios era mucho más fuerte, mucho más grande que el Dios de los judíos. Y ahora Belsasar, cuando él es entregado el reino, decide hacer una gran fiesta a 1000 de sus príncipes, dice las Escrituras, y que en medio de toda esa fiesta, la nota principal, la nota tónica era el libertinaje, era el vino. Y en medio de toda esta perdición mental, Belsasar manda traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído de Jerusalén para beber vino dentro de ellos. Y dice el versículo 6. Versículo 5. En aquella misma noche salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces demudó el semblante del rey, sus pensamientos se turbaron, se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas comenzaron a chocar unas contra otras. El rey a gritos hizo venir astrólogos, caldeos, adivinos y le dijo a los sabios: cualquiera que lea estas escrituras y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero en todo el reino. Mientras toda la nación de Babilonia, sus príncipes, cuando me digo toda la nación me refiero a los principales del imperio de Babilonia, se encontraba disfrutando de una noche para ellos llena de diversión, completamente dada a la libertad que el ser humano quisiera tener lejos de Dios. Aparece una escena tan terrible, una escena tan pavorosa y tan increíble, que dice la Escritura que Belsasar, en medio de su borrachera, alcanza a contemplar una mano solamente que comenzó a escribir en la cal de la pared. Y ver tal espectáculo hace que el rey deje su embriaguez a un lado. Y entonces manda a traer a cada uno de sus siervos, cada uno de sus astrólogos, magos, adivinos, personas que podían conocer el futuro, la ciencia de su época, las mejores mentes que tenía dentro de su reino. Le dijo: cualquiera que me diga lo que esto significa va a tener una gran recompensa. Y dice la Biblia en el versículo 24 y en el versículo 25 que la escritura era la siguiente. Dice la Biblia: entonces en presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió la escritura, y la escritura que esculpió decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta era la escritura que el rey Belsasar, y no solamente él, sino también las personas con las cuales se encontraban, habían visto que la mano había escrito. ¿Qué significa? Porque el significado de esta escritura nos da una pista de cuál era el reino o el imperio que iba a destronar a Babilonia como la única potencia a nivel mundial que podía levantarse. Y dice la Biblia, versículo 26, esta es la interpretación. El único que pudo interpretar la escritura una vez más fue Daniel. Ningún científico, ninguna persona de renombre de su época pudo entender la escritura y mucho menos entregar un significado al rey. Pero viene Daniel y ahora sí le interpreta la escritura y le dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28. Perez, tu reino ha sido roto y es entregado a los medos y a los persas. ¡Oh, qué declaración tan increíble! Era más que ser una escritura hecha por la mano de Dios, una sentencia para Belsasar y para todo su reinado, donde Dios le dice: contó Dios tu reino y decidió colocarle fin. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto, y por lo tanto tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas. Y termina diciendo el capítulo 5 de Daniel en el versículo 30: esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62
años de edad. Esa misma noche, el rey Belsasar termina muriendo. Horas antes se había disfrutado de un gran banquete, de una gran fiesta, de un gran momento de libertad humana. Pero horas después, no era más que un simple cadáver. En medio de todo eso, en medio de toda esa fiesta, en honor a su famoso dios Baco, el dios del vino, el dios que le podía entregar todo, es que Belsasar termina siendo juzgado por el cielo. Termina siendo entregado completamente su reino, que con tanta fuerza, con tanto esfuerzo se había levantado, a un nuevo imperio que se levantaba. La profecía decía que el león iba a pasar, que las alas de este león iban a ser arrancadas y que ahora iba a venir un oso, simplemente para quitarle el trono como potencia a nivel mundial de su época. Dice Heródoto, un historiador muy conocido, hablando acerca de la caída de Babilonia. Él comenta y nos dice que los babilonios se encerraron y se rieron del sitio que le hicieron. Tenían provisión como para 20 años, pues lo habían visto conquistar nación tras nación y sabían que Ciro iba a llegar a ellos. Al escuchar que estaban celebrando una fiesta en Babilonia, en la cual todos bebían y festejaban en esa noche, Ciro, al ver que el sitio no tenía progreso, llegada la noche alguien le hizo, o él mismo originó un plan que puso en ejecución. Colocó una parte de su ejército en el punto donde el río Éufrates entraba a la ciudad y en otra parte de su ejército donde salía el río, con órdenes de marchar adentro de la ciudad tan pronto el río bajase lo suficiente. Él entonces se retiró con la parte de su ejército no armada y se dirigió al lugar donde entraba el río, y abriendo una zanja, encauzó el río a un pantano, el cual se hizo un estanque. Entonces el río Éufrates bajó su nivel hasta que el agua le llegaba a la altura del muslo. La compañía que estaba en la parte donde salía el río entraron y, haciéndose pasar por miembros de la fiesta, tomaron Babilonia en el año 538. Esto es lo que dice el famoso historiador Heródoto en sus libros titulados Las guerras persas. La Biblia había dicho en esta profecía que el siguiente reino que iba a quitarle a Babilonia su poder eran precisamente los medos y los persas. Y la historia corrobora que después de Babilonia, quien entra a gobernar son precisamente los medos y los persas. Ahora, curiosamente, este oso tenía dos características físicas muy notables. Número uno, estaba más alta de un lado que otro. ¿Esto qué significa? Esto significaba que hubo dos naciones que se unieron precisamente para ir conquistando nación tras nación. Una nación conocida como los medos y otra nación conocida como los persas. Sin embargo, los persas fueron los que más se levantaron y tuvieron una mayor influencia, a tal punto que el imperio medo-persa solamente pudo conseguir un rey medo. Los demás gobernantes, todos sin excepción, fueron persas. Por eso es que la Biblia decía que este oso estaba más alto de un lado que del otro, haciendo referencia a que uno de estos dos pueblos, de estos reinos que se habían unido, sería mucho más fuerte y sería mucho más reconocido que el otro. Otra de las características que tenía el oso es que tenía dentro de su boca 3 costillas. Eso simbolizaba las 3 grandes naciones que tuvo que conquistar Medo-Persia para levantarse como una nación imponente, como la potencia de su época. Egipto por un lado, Lidia por otro, y también, sin dejar a un lado, la Gran Babilonia. Esta ciudad, que dicen algunos historiadores, tenía unas murallas fortificadas imposibles de romper. Su alimentación que tenían, el mismo Heródoto dicho, tenían alimento para 20 años prácticamente, y por agua no se preocupaban porque el río Éufrates cruzaba toda la ciudad. Era imposible poder conquistar Babilonia. Sin embargo, se consiguió, en primer lugar, porque Dios así lo había propuesto. Dios ya lo había escrito. Y en segundo lugar, porque fue la consecuencia de las decisiones de un rey. ¿Sabe? A veces nuestra vida puede ser comparada precisamente con este gran imperio de Babilonia. Podemos tener aparentemente una economía muy estable, una familia unida, un trabajo que nos da seguridad. Podemos pensar y tener sueños que
parecieran ser inquebrantables. Pero a veces las decisiones de nuestra vida terminan por afectar los propósitos, los deseos y los anhelos de Dios para con nuestros corazones. A veces la desgracia tiene que venir a nuestra vida, no porque el Señor lo desee, no porque el Señor lo anhele, sino porque son nuestras propias decisiones las que nos llevan al fracaso rotundo y total. El cielo siempre le entrega oportunidades al ser humano. Ningún ser humano se puede quejar de que Dios no le ha entregado oportunidades de oro, no solamente para servirle en esta tierra, sino también para ser mejor y crecer constantemente. Pero a veces el ser humano, al igual que con Belsasar, el Señor nos dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En el libro de Salmos, en el capítulo 90, hay un versículo que es bastante inspirador y al mismo tiempo tiene un mensaje similar a lo que Cristo le había entregado a Belsasar en esa noche de diversión, en esa noche de lujuria. Dice el libro de Salmos, en el capítulo 90 y en el versículo 12, es un ruego del salmista que le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigan al corazón sabiduría. Lo que el ser humano carece constantemente es de sabiduría. Es de intentar conocer el camino por el cual el Señor quiere que andemos. Es intentar conocer lo que Dios quiere para con nuestra vida. Nosotros le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de tener sueños, de cumplir ideales que están dentro de nuestra mente y corazón, y posiblemente el Señor mismo los ha colocado, pero conforme vamos avanzando por este camino, constantemente nos vamos desviando por pequeñas decisiones que van pasando dentro de nuestra vida, por pequeñas situaciones que nuestro corazón anhela, pero que Dios no lo desea. Belsasar, a comparación de Nabucodonosor, había visto lo que Dios había hecho con su padre, había visto lo que Dios había hecho a través de Nabucodonosor. Y cuando llega el momento de que él está a la cabeza de ese reinado, lo único que hace es decidir ir por un camino completamente diferente. Dios nunca se lo prohibió, no lo evitó, pero tampoco evitó que pasara las consecuencias de las decisiones que había tomado. Nuestra vida constantemente está llena de decisiones. Nuestra mente todos los días nos coloca una nueva forma de andar por este camino, por esta vida. Y nuestro corazón anhela algo más que en muchas ocasiones no podemos tener. La incertidumbre de la vida nos lleva muchas veces a preguntarnos qué es lo que debemos hacer o cómo es que lo debemos hacer. Y en medio de esta incertidumbre olvidamos que hay alguien más fuerte y mucho más grande que nosotros que desea guiarnos por un camino correcto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y en el versículo 5, dice la Escritura: fíate de Jehová con todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Es lo que el Señor anhela y desea para cada uno de sus hijos. Y termina diciendo el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor nos ha puesto en esta tierra como ejemplo delante de las demás personas. Nos ha diseñado con tal objetivo, con tal propósito de que cuanto más vivamos, reflejemos la gloria de Dios, no de este mundo. A Belsasar le había entregado una posición tal para que siguiera glorificando a Dios como Nabucodonosor lo había hecho al final de su reinado. Pero el hombre, en medio de su deseo insaciable de sentir alegría y felicidad en esta tierra, decide cometer el más grande error de toda su vida. Utilizar vasos sagrados, objetos sagrados, hechos por manos de hombres, cierto, pero con el objetivo de adorar a Dios, de glorificar a Dios, pero Él los usa para un beneficio personal y propio. El Señor nos ha entregado a nosotros dones, oportunidades, nos ha entregado una vida, y la única pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo puedo hacer más en esta vida, con la vida que Dios me ha entregado, para glorificarlo a Él? Muchos de nosotros vamos tras sueños que, aunque les repito, posiblemente sí sean los que Dios haya colocado dentro de nuestro corazón, hemos hecho de ese sueño nuestro primer eslabón en la vida. Y a Dios lo hemos ido dejando a un lado. Nos hemos enfocado en la bendición que Dios nos entregó del trabajo. Y ese trabajo ha absorbido nuestras energías para darle a Dios la honra y la gloria que se merece.
Nos hemos enfocado en tener una seguridad futura. Y en esa misión hemos ido olvidando a nuestro Dios. Posiblemente Dios nos ha bendecido con la oportunidad de tener un estatus, una influencia intachable. Pero nos hemos enfocado más en defender esa imagen, esa influencia, que en poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Cuando Cristo vino a la tierra dijo, yo no, todo lo que hago no lo hago por mí mismo, sino lo hago por el Padre. Y a pesar de que Cristo era Dios mismo, Él nunca permitió que los ojos de los hombres estuvieran solamente centrados en su poder y en lo que podía hacer, sino siempre los intentó llevar hacia el camino del cielo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos fracasado como Belsasar? Dios todos los días toma nota y cada día se abre una página distinta en los registros celestiales para saber qué es lo que se va a escribir de acuerdo a nuestros actos. Cada año que pasa en nuestra vida, el cielo es testigo de nuestro desarrollo o de nuestro decrecimiento en esta tierra para poder glorificar a Dios. Piense en cuántas oportunidades Dios no le ha entregado. Piense en aquellas oportunidades que Dios le quiere entregar a usted y que posiblemente las tenga, pero no las puede ver simplemente porque en este sentido, igual que Belsasar, deseamos solamente la libertad y libertinaje y vivir fuera de lo que Dios quiere para con nosotros. La escritura en la pared terminó siendo la sentencia más grande que Belsasar alguna vez haya podido escuchar. El Señor le dijo, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hoy a nosotros nos dice que cuenta todos los días nuestra vida y en qué momento le pondrá fin. Cuando se le ponga fin a nuestra vida, ¿qué pesará más? ¿Lo que hayamos hecho bien o lo que hicimos mal? Y la gran pregunta es, ¿a quién le será entregado nuestro reino? Belsasar perdió el reino que se construyó con fuerza, con esfuerzo. Belsasar perdió el privilegio que Dios le había entregado por satisfacer su necesidad egoísta. No permita que usted pierda la bendición que Dios le tiene preparada por su miedo, por su temor, por su cobardía, por su ansiedad. Tome valor en las manos del Señor. Haga suya esta promesa y permita que este reino que Dios le ha permitido dentro de su vida y su corazón sea un reino fuerte, establecido no en lo que el hombre crea o diga, no en los deseos del hombre, sino simplemente en la roca que es Cristo Jesús. Que al escuchar estas melodías, nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente puedan conocer más de cerca a Dios. Conocías lo que era verdad y dejaste tu tiempo pasar. Lo que Dios por su gracia te dio, indiferente dejaste pasar. Tú ya sabías qué hacer, pero no decidiste vencer y tu tiempo llegó. ¿Qué decidirás? Mene, mene, tekel, uparsi. Dios contó tu reino hasta aquí y ha puesto tu orgullo a su fin. Cumplirás el plan de Dios para ti.
Lo que hiciste escrito ante Él está, lo que nadie vio Él sí, y en tu libro escrito está. Tú conoces lo que es la verdad, no pierdas tu tiempo ya más, por tu luz se te juzgará. Oh, qué solemne pensar. Mene, mene, tekel, uparsi. Dios contó tu reino hasta aquí y ha puesto tu orgullo a su fin. Cumplirás el plan de Dios para ti. Dime tú, amigo, ¿qué harás? ¿Dejarás tu nombre pasar sin saber que tu tiempo llegó? Cumple hoy el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti. El Señor cuenta todos los días nuestra vida. ¿Qué se va a escribir? ¿Qué desea y anhela usted que se escriba? ¿Qué desea y anhela que los demás puedan ver en este registro celestial? Que los llene de paz, que los llene de esperanza y aún más, que los lleve a vivir una vida conforme a lo que Dios ha dejado establecido. El mundo está en crisis, la sociedad se derrumba, las iglesias se destruyen a sí mismas, la cristiandad está pasando por la circunstancia de crisis más grandes de que el mundo haya conocido. Y Dios desea en esta época un pueblo, una nación que se mantenga fiel a Dios, obediente a sus mandamientos, por amor a Él, y que puedan ser puros por la sangre de Cristo, pero aún más que comprendan que el privilegio de la vida conlleva la responsabilidad de vivir todos los días de acuerdo a la luz que el Señor nos ha entregado. Belsasar cayó porque a pesar de lo que había visto que Dios había hecho con los demás, no decidió seguir el camino que ya estaba fijado. La Escritura dice: todo lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza. Es momento de volver a este libro, es momento de volver a la oración, es momento de volver a escuchar y hablar con Dios. Es momento de hacer que las bendiciones, más que alejarnos de Dios, sean nuestra escalera para que nos lleven más cerca de su presencia. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, gracias por sus benditas y eternas misericordias para cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados, Padre. Perdone nuestra falta de interés en conocerle. Perdone nuestra vida y nuestro corazón por orillarnos solamente a la maldad y a la diversión de este mundo. Permita, Padre, que nuestra vida pueda ser contada como justa, y que sin importar los errores o los pecados que hayamos cometido, nuestro camino hacia la tierra celestial continúe siendo firme y hacia adelante. Guarde a cada hermano, a cada hermana que nos ha acompañado, Dios. Tome sus necesidades, sus problemas y sus dificultades en sus manos de amor. Obre según su voluntad y haga en ellos una nueva imagen y creación de acuerdo a lo que usted ha diseñado para ellos. Gracias por todas las cosas. Líbranos de todo mal y protéjanos siempre de cualquier tentación. Lo imploramos todo en el nombre eterno de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que lleguemos a la patria celestial.